Bueno, si te puedes presentar, cuéntanos de ti. Bueno, mi nombre es Jacobo Rivera Tuberquia. Hago parte de un proceso organizativo, campesino, social, un proceso que ha defendido la vida, los derechos humanos, ha defendido pues los territorios que sufren pues, por diferentes circunstancias, ¿no? En la sociedad. Y aquí estamos, en el departamento del Cauca. Vale, cuéntanos de dónde vienes, Jacob, de qué zona exactamente. De aquí en el municipio de Cajibío, tengo residencia allí en la vereda La Florida, más exactamente. Vale, y tú eres parte de Acader, si no estoy... Soy parte integrante de la Asociación Campesina para el Desarrollo Rural, la CADER, articulado al Coordinador Nacional Agrario, una plataforma campesina, una plataforma nacional, ¿cierto? Que pues tenemos presencia en más de 22 departamentos. Vale. Cuéntame qué estás haciendo ahora, cuál es el proceso, los procesos que están llevando en este momento. Pues tenemos principalmente, venimos impulsando una figura territorial campesina que se llama Territorios Campesinos Agroalimentarios, TECAM. Es una figura territorial así como la tienen los indígenas, que ellos tienen su resguardo y ahí ellos tienen su autonomía, su plan de vida, igualmente que los consejos comunitarios que pertenecen a las comunidades negras. Nosotros los campesinos, mediante la ley tenemos la figura que se llama TECAM y en eso estamos, en ese ejercicio de construcción en diferentes municipios del departamento del Cauca, donde estamos como Coordinador Nacional Agrario, donde estamos como academia. Articulamos otras organizaciones sociales, campesinas y entre todos vamos empujando esta apuesta O sea que Acader es una entidad nacional o regional. regional, Regional. pero nos articulamos al Coordinador Nacional Agrario, que ese sí es nacional, ¿cierto? Entonces, el tema de la figura territorial es una de las apuestas. Otra es la lucha por la tierra, por el acceso a la tierra, por la vía institucional, por la vía pues, de exigencia, pero también el tema de la recuperación de la tierra, ¿no? Aquellas tierras que no han sido productivas, que no se le está dando uso, o se le está dando un mal uso también, son sujetos de recuperación de los campesinos, donde ellos la recuperan para producir alimentos, producir agua, producir, cuidar las reservas naturales. ¿Y cuál es el proceso a través del cual se recupera la tierra? ¿Es un proceso estatal o cómo es el proceso? No, es un proceso legítimo, una iniciativa del proceso social como tal, donde los campesinos identifican la finca que, que, que pronto está en malas manos, digámoslo de esa manera, y entonces entran a hacer posesión de esta finca a la vez que hacen la gestión con el gobierno nacional para que el gobierno pues localice al dueño y se la compre. Ese dueño que lo oferta, pues el gobierno presentará en proceso de adjudicación, de compra y adjudicación a los campesinos. Es un proceso que no es tan fácil porque tiene que ir uno pues con el trabajo de las comunidades en el territorio y otro pues con las vocerías en la institucionalidad. Y en eso estamos, precisamente en este momento el Coordinador Nacional Agrario tiene ahorita una toma pacífica en la ANT, precisamente porque no se ha viabilizado, no se ha agilizado en la entrega de tierras a los campesinos. Entonces, a pesar de que este gobierno ha podido avanzar en muchas cosas, en el término de las reivindicaciones sociales para los campesinos, pero aún falta y se ha quedado corto en algunas regiones del país, en algunos departamentos, y el Cauca es uno de ellos. Por tal razón, pues nosotros hoy estamos en esa toma pacífica, estamos buscando los diálogos con el director de la ANT, buscando los diálogos con el Ministerio del Interior, con la SAE, que tiene también predios rurales que, que deben ser sujetos de reforma agraria. ¿Sí? Se le han retirado a los narcotraficantes, bueno, a aquellas personas que los adquirieron de una manera ilegal
y que son destinados a las víctimas del conflicto armado, esos bienes. Eso es lo que hoy les estamos exigiendo también al gobierno sobre eso. Entonces en eso estamos ¿A qué tratando crees de... que se debe, disculpa, esa demora o esa falta de agilidad en el proceso? Bueno, en el gobierno mismo ha habido bloqueos, ¿no? El Ujú. mismo Congreso no le permitió a él, por ejemplo, el tema de la legislación agraria, la jurisdicción agraria. Esa ley no fue aprobada, ¿cierto? Entonces el gobierno se queda sin herramientas legales, jurídicas, para poder hacer uso de las tierras que están baldías, de las tierras que están en malas manos y entregárselas a los campesinos. Entonces, tampoco se le aprobó los suficientes recursos económicos para la compra de la tierra, ¿cierto? ¿Tú nos Entonces han puedes? habido varias dificultades allí, ¿cierto? Lo otro es que han habido muchos conflictos territoriales en diferentes partes del país, donde las mismas comunidades no se han puesto de acuerdo, comunidades étnicas y campesinas, eh, para definir los predios o para definir la distribución justa de los predios. Entonces el gobierno a veces se encuentra con otros conflictos, entonces eso también es un impedimento para que se avance en la compra de los predios. Vale. Quería que me explicaras, por favor, más acerca de lo de la reforma agraria, por qué ese bloqueo, qué es lo que ha pasado con esa propuesta, que creo que es de Petro, pero viene desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué pasa con esa reforma agraria y por qué ustedes se ven en la condición de tomar esas tierras y luego reclamarlas por vía legal? O sea, es porque si es por la iniciativa del gobierno esto no se haría o cómo funciona. Y lo de la reforma agraria, ¿no? Claro, el tema de la recuperación de tierras como tal no está contemplado en la ley, o sea que se entra desde la mirada de la ley del gobierno, pues es una ilegalidad. Entonces, el gobierno no puede respaldar eso. Pero una vez el dueño tenga la voluntad de ofertar, el gobierno sí ya puede acceder a los trámites para la compra y la entrega a los campesinos. Entonces, el gobierno, los campesinos hacen como la incidencia o la presión sobre esos predios y una vez el dueño toma la determinación de ofertar, pues el gobierno ahí entra a actuar. Sin embargo, los procesos son muy lentos. Llevamos predios de 10, 7, 8, 4 años en esos procesos de trámites. Entonces, se radica la finca por voluntad del dueño y eso entra a varias fases de estudio, el estudio jurídico, que el agronómico, que el ambiental, eh, todo el tema de la ubicación del predio, la medición, el tema de estudio topográfico. Y luego viene el tema de la oferta, si el dueño está de acuerdo con la oferta económica, pues se cierra, como se dice, el negocio. Si no, se devuelve todo. Se pierde todos esos 3, 4 años de trabajo. Y una vez el dueño está de acuerdo, ¿sigue el proceso largo o ya se facilita todo? Se facilita, se Ya a facilita, partir de pero ahí, eso a partir de varios añitos. Entonces, esa es una dificultad porque realmente muchas veces lo que el evalúo que le hace el gobierno a las fincas, pues a veces no es el justo. Entonces el dueño no se siente bien con esos pagos. Entonces ahí el planteamiento de la reforma agraria es eso, ¿no? De que la propuesta viene desde muchos años más atrás. Entonces, el tema de la reforma agraria viene acogida desde las organizaciones campesinas desde hace décadas. Y, y la incidencia que se ha venido dando poco a poco desde el Congreso, desde la movilización constante, es que hoy ha llevado a que este gobierno, pues, a lo menos escuche y la tenga en cuenta. ¿qué pasaba anteriormente con esa petición, digamos? Ni se escuchaba, ni se dejaba la posibilidad de dar el debate en el Congreso. Porque eso tiene que pasar por el Congreso. La jurisdicción agraria, donde hay unos jueces, ponen unos jueces agrarios que son los que definen las tensiones y los conflictos que hay entre comunidades, entre pueblos.
Aquí en el Cauca hay muchos conflictos entre indígenas. Precisamente ahorita en este momento se están dando conflictos entre indígenas Nasa e indígenas Nizá en Siria por una determinación que tomó el gobierno de darles en resguardo, en ampliación de resguardo a los indígenas Nasa en territorio Nizá, que ellos consideran que son de ellos. Eso sucede en Siria, donde históricamente los Nizá pues, han estado allí. Y ahorita hay heridos, hay gente lastimada. Precisamente, como esos conflictos, hay muchos aquí en el Cauca, muchísimos. Entonces se necesitan jueces agrarios para que entren a resolver eso, con garantía, con justicia, con inversión. Se plantea eso. Entonces el gobierno como que ve, o los sectores económicos ven que es algo que beneficia mucho a los pueblos, entonces ponen las tangarqueras. ¿Sí? Porque eso le da una cierta autonomía a los territorios. Se le da el reconocimiento también a la autoridad campesina, indígena, a la guardia como tal, ¿cierto? A sus planes de vida, se le da todo ese reconocimiento y eso pues no cae muy bien a los sectores poderosos de este país. Es como el mismo reconocimiento del campesinado. Ustedes tienen una guardia campesina, si entiendo sí, bien, claro, ¿cierto? tenemos una guardia campesina que es la encargada de tener control, de generar control territorial. ¿Qué funciones cumple esa guardia? Uno no es una guardia armada, es una guardia que tiene un bastón. Sí, le llamamos bastón. Tiene sus insignias, pues como guardia campesina, su chalequito cuando se puede, su rayecito. Pero su objetivo principal es mantener la armonía y la paz en las comunidades. No es una guardia que está autorizada para generar más conflictos, sino antes resolverlos, mediar, generar conciliación. ¿Esta guardia está inspirada en la guardia indígena? ¿Tú crees que sea como inspirado en el modelo de las guardias indígenas? De pronto tenga algunas cosas en común, pero tiene su particularidad, ¿no? Tenemos como campesino, uno es el rescate de las semillas, el rescate de mantener allí como unos acuerdos de convivencia, y ellos son los primeros que asumen eso, ¿no? No tenemos, como por ejemplo el cepo, que tienen los indígenas que tienen una vaina de castigar a la gente o de armonizar, como ya me han dicho. Eso nosotros todavía no está contemplado. Más bien eso se define es en una asamblea y la guardia se orienta a través de la asamblea. La asamblea es la que le dice a ellos qué hacer, qué no hacer. Hay todos unos protocolos de actuación frente a cada escenario que se presenta, ¿no? Entonces, reconocer que la guardia indígena está muy avanzada y se aprende mucho de ellos, pero nosotros estamos en ese proceso de construcción, ¿no? No copiándole a ellos, sino a partir de nuestra identidad campesina y cultura, a partir de ahí es que estamos construyendo ese fortalecimiento de la guardia campesina. Ah, vale. Y te iba a preguntar dos cosas. ¿Qué consideran ustedes como campesinos? ¿Qué criterios usan para saber si una tierra está mal utilizada o no está bien utilizada o que es posible como tomarla para usarla? Y otra pregunta es que me llama mucho la atención cómo reaccionan los dueños, si no han habido amenazas, conflictos, peleas, como disputas por esa pugna entre terratenientes, que en Popayán hay varios o muchos, y campesinos, ¿no? Sí. Ahí el tema es ¿qué hace ver que una finca está en mal uso o en malas manos? Es que hay fincas donde está la minería ilegal o legal también, porque la minería legal no quiere decir que no hace daño, hace daño. Entonces, eso es una forma, ¿no? Se identifica las fincas que están en ese estado. Lo otro, hay multinacionales aquí en el Cauca, como la Smurfing, que tiene miles y miles y miles de hectáreas de tierra fértil y está produciendo pino y eucalipto.
en esas tierras anteriormente se producía, había mucha agua, había mucha flora y fauna, había semillas, había producción de comida, había, la tierra era fértil. Hoy donde están esos plantíos no hay eso, es un desierto verde. Los pájaros y los animales no tienen nada que comer en media esa piñera, la tierra se seca, se esteriliza, ¿cierto? Entonces, esas tierras son sujetos de recuperación, no solamente de quitarle de las manos a la smurfy, que es lo que han decidido los campesinos indígenas, sino también recuperar la tierra en sí misma, ¿no? Porque es una tierra fértil y debe de ser fértil. Entonces los campesinos la recuperan para volverla otra vez fértil, ¿sí? Recuperar su fertilidad, recuperar otra vez lo que había antes, ¿cierto? O sea, hacer un trabajo de conservación también. Conservación totalmente. Hay zonas de conservación y zonas de agricultura, de los dos. Sí, como, claro, y toda esa recuperación de tierras debe tener un plan de vida y se hace un ordenamiento o más bien nos organizamos nosotros alrededor del agua, ¿sí? Entonces no hay que interrumpir donde están las fuentes hídricas, no hay que interrumpir, hay que dejar que el agua se conserve y cómo ayudamos a conservar, a cuidar. Y el resto sí sería en la agricultura, en el desarrollo pues, de las actividades que llevarían en el marco pues, de ese plan de vida que se está construyendo, ¿no? Sí. El plan de vida diría cómo gobernamos ese territorio, cómo nos comportamos, cómo sembramos, ¿cierto? Todo lo que, cómo construimos, ¿cierto? La infraestructura. Y de tal manera que haya pues una armonía pues, con el resto de seres vivos que están en el territorio. Entonces ese es el cuidado que hay. Igualmente aquí en el Cauca hay terratenientes, como tú lo decías, que tienen las fincas pues como encotando, ¿no? No le están dando mucho o la están parcelando. Entonces estas parcelaciones las están haciendo al lado de los ríos, al lado de las fuentes de agua. Y río abajo están las comunidades campesinas consumiendo el agua. Entonces consideramos que es un mal uso, consideramos que la gente que tiene las tierras no las necesita, porque pues han hecho uso de ellas y tendrán mucha tierra también en otros lugares, tendrán sus negocios y no les interesa esto. Entonces los campesinos acá, muchos de ellos no tienen ni siquiera dónde hacer sus viviendas, la gente anda ambulando. Entonces nuestra apuesta es eso, ¿no? Cómo reubicar a los campesinos que vuelvan otra vez al campo con sus hijos, ¿cierto? Esa es la apuesta. ¿Qué piensas tú de la idea que se tiene de que los campesinos o indígenas tienen mucha tierra, que nunca están contentos, que quieren invadir, que lo que estás diciendo es diferente a lo que se escucha, ¿no? Totalmente, claro. No, acá en el Cauca como tal, como le digo, no hay donde, mucha gente no tiene donde tener su casita. Realmente eso es una realidad. El campesino es por naturaleza muy trabajador, o sea, lo que se necesita la tierra. Se ha dicho muchas veces que un campesino sin tierra no es campesino, ¿sí? Entonces hay campesinos que vienen de procesos de destierro, cuéntanos si... Totalmente, o sea, por causa de la violencia, hoy hay muchos campesinos también que les ha tocado abandonar sus predios, han sido despojados de sus fincas, con toda familia, han perdido todo y andan por ahí migrando en las ciudades. Entonces, esa es otra apuesta, ¿no? Cómo el gobierno restituye esos predios a los campesinos, ya sea que los retorne ya con garantías o ya sea que les den otro lugar donde ellos puedan tener la tranquilidad de desarrollar sus zonas de vida familiares. Entonces, esas son las apuestas. Creemos que todo esto sucede, el despojo de tierra sucede porque hay unos intereses capitalistas aquí en el Cauca,
mineros, ambientales, forestales, intereses incluso del mismo narcotráfico, el control territorial por grupos armados, ¿cierto? Entonces, ellos pues, tienen esos intereses y se chocan pues con unos campesinos que defienden su identidad, defienden su cultura, defienden sus cultivos, sus tierras, sus familias. Entonces el campesino que no quiere someterse a esos cultivos porque son impuestos por los grupos armados, que simplemente son objeto de amenaza, de desplazamiento. Incluso el campesino al ver al grupo armado impulsando el tema de los cultivos de uso ilícito, lo primero que opta es sacar a sus hijos para protegerlos. Y así ha pasado, gente que también los han obligado a vender sus tierras muy baratas. También el reclutamiento armado, ¿no? Entonces todos esos conflictos nos encontramos acá. Uno entre pueblos, otro la minería, otro la siembra del pino y del eucalipto, ¿cierto? Los cultivos de coca. Y en medio de todo eso se manejan los intereses de los grupos armados. Y en medio de eso pues, se encuentran las comunidades que son vulnerables. Entonces, nuestra última carta aquí, se lo hemos dicho al gobierno nacional, es que debe poner la mirada en los campesinos, buscando la reubicación o buscando pues, unas tierras para ellos o buscando la garantía de que ellos retornen allá con inversión social. Esa es nuestra apuesta, porque si no, como tal, el campesino se destinaría a desaparecer aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces, quedarían las zonas urbanas abrumadas de población vulnerable, gente campesina, y en los territorios quedarían los terratenientes, las potencias económicas. Pasa lo que pasa en muchos países. No suena la palabra campesino en ningún lado. Ya todo el mundo busca ir a la ciudad. ¿No sería más fácil que el gobierno le diera un presupuesto a cada familia para que ellos mismos consiguieran un lote? ¿Eso se ve? ¿Eso se da o no? Casi no se da. No, no se da. El gobierno no lo hace. No lo hace. No lo hace. Las familias desplazadas quedan totalmente desamparadas. Ya. Entonces se ven en esa posición. Y te iba a preguntar, una última cosita, es cuéntanos esas familias que tú has seguido los procesos, que ya tienen su tierra, que están reubicadas, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Qué proyectos se manejan? ¿Qué programas? Es interesante, ¿no? Nosotros eso lo hacemos mediante la unidad de restitución de tierras, la URT. Hay familias que han podido lograr retornar a sus predios, incluso predios que antes no tenían ni escritura, entonces el gobierno les ha dado la escritura, incluso gente que por causa de la violencia no pudo pagar sus deudas, el gobierno ha podido condonar esas deudas o las ha asumido. Hay familias que ya les han dado el proyecto productivo, otros también ya la vivienda. Entonces, con esas garantías, pues uno dice, es como una pequeña reforma agraria para ese campesino. Pero eso tiene también todos sus trámites, toca tener ahí mucha incidencia constante, porque hay gente que incluso lleva 15, 20 años esperando una resolución, una sentencia de un juez que diga, le exija a la entidad del gobierno repare esas víctimas, repare esa familia, ¿cierto? Entonces, hay que reconocer que en este gobierno las organizaciones sociales han podido interlocutar más directamente con las entidades, han tenido más aceptación, ha habido más escucha, ¿cierto? De hecho, lo mismo que se está haciendo hoy en la NT no hubiera podido hacerse si fuera sido un otro gobierno. Muy seguramente estaría lleno de militares, de fuerza pública, ya hubiera habido agresiones, saturados. Este gobierno ha facilitado eso, ¿no? Mantener como la posibilidad de hacer las acciones de hecho para poder exigir, visibilizar pues, nuestras exigencias. Ese es un poco como el contexto, la realidad de lo que está yendo. Este gobierno está lleno y por eso también uno pues, tira como a preocuparse. No se avanzó mucho y qué irá a pasar de aquí
a que llegue tu nuevo gobierno. Si viene un gobierno con la misma línea de este, o vendrá uno que eche para atrás todo, o vuelva a crisis y volvamos otra vez a quedar como estábamos. Sí, esa es como la... ¿Eso ya ha ocurrido anteriormente? ¿Perdón? ¿Ya ha ocurrido anteriormente que se hayan retrasado procesos por los gobiernos, por la orientación del gobierno? En los anteriores gobiernos, claro, ha habido en algunos momentos pues esas acciones de retroceder, de ver cosas, pero nosotros casi no hemos tenido la oportunidad de avanzar como lo hemos avanzado en este gobierno, porque todos los gobiernos que han habido antes de este gobierno han sido gobiernos que no han pensado en el pueblo, han sido gobernantes para los grandes, y cada día le van quitando más derechos a los campesinos en salud, en educación, en los programas sociales. Cada día le recortaban más impuestos que le ponían, ¿sí? Para pagarle a unos senadores y representantes para que aprueben leyes en contra del pueblo, ¿cierto? Entonces, todo lo que se ha ganado en este momento en la historia, que se ha avanzado en derechos, es porque la organización social, los campesinos se han movilizado y han presionado tanto y se han ganado las cosas a la lucha, pero no porque un presidente, porque el Congreso tuvo la voluntad, eso nunca ha pasado. En ese sentido, ¿has recibido tú en algún momento amenazas a tu vida o Claro, cómo es la varias, labor de líder? Tú eres, claro. ¿cuál es el cargo que tienes actualmente? Soy el coordinador de la Secretaría de Tierra y Territorio del CNA a nivel departamental. Y soy coordinador de la mesa de víctimas del municipio de Caribe, un poco eso, y hago parte pues, de la coordinación departamental de, de la Asociación Campesina para el Desarrollo de la Cadena. Entonces tenemos esa, como en esos lugares esas responsabilidades como con las comunidades, ¿no? Donde uno toca plantear cosas en diferentes escenarios, con diferentes actores, ¿Qué tipo de ¿cierto? amenazas has recibido o qué tipo de violencias has sufrido? Sí, amenazas de manera verbal, presencialmente, pues donde me exigen irme del territorio, me exigen salir. De hecho, yo estoy pues, en mi vereda, me tocó dejar mi vivienda, mi finca, porque pues allá había mucho asedio, ¿no? Me cayeron varias veces allá a buscarme y lo siguen haciendo. ¿Sí? Hace poco sucedió una situación donde pues, se muestra que ellos siguen pues, ahí buscando la forma de hacerme daño, ¿no? ¿Y También qué, sufrí un atentado en el 2023, en marzo, sufrí un atentado. Afortunadamente salí ileso. Eh, Ahí estamos, a pesar de todo eso, pues hemos podido articularnos con otras organizaciones que también ayudan a facilitar el trabajo para no, a raíz de todas estas amenazas, pues, no verse afectado el proceso que se lleva. Ahí vamos. cómo crees tú que hacen las familias que no tienen a alguien que sea como líder, que lidere sus procesos? Así rápidamente, si nos puedes comentar, porque yo me imagino que hay mucho desplazado campesino que no tiene como el conocimiento jurídico o como el valor, como la idea de cómo es el proceso, porque es un proceso muy complejo para lo de la recuperación de la tierra. ¿Cómo hacen esas personas? Nosotros lo que buscamos es acercarlos a los diferentes equipos que existen dentro de la organización social. Hay equipos de derechos humanos, donde hay abogados, donde hay gente que conoce el tema, ¿no? Hay equipos de comunicación que visibiliza, hace las denuncias, equipos de hecho cuando suceden cosas, situaciones de pronto que lamentar, hay equipos de primer auxilio, de solidaridad, ¿cierto? Hay toda una articulación aquí local, pero también una articulación hacia lo nacional. Y lógicamente eso parte de la disposición de las personas, también en que se den el tiempo de formarse, de capacitarse, para prevenir, ¿no? Uno lo que busca es la prevención. Y si ya suceden las cosas, pues emplear una ruta de contingencia.
frente a lo que esté sucediendo en el momento. Pero sí, desafortunadamente hay familias que no cuentan con la información, no saben a dónde acudir. Y uno como líder social, pues usted sabe pues que uno de eso no recibe ninguna remuneración, ¿cierto? Entonces uno también se ve muy afectado en lo económico, en los tiempos, para también acudir a ayudar a estas familias. Entonces uno logra hacer lo que más puede, ¿cierto? Haciendo equipo con otros y otras, pero creemos de que si hubieran más herramientas, más garantías, se pudiera hacer más con las comunidades, por supuesto. Por ejemplo, más recursos Más sería recursos, bueno. claro, Claro. claro. ¿Y tú sabes de pronto esas amenazas de qué bando surgen o si es algo, ¿sabes quién ha querido, Sí, claro, tú sabes de sí, qué? hay un grupo ilegal que ha estado, porque se han identificado de esa manera cuando lo han hecho. Lo otro es que hubo un panfleto de un grupo de la SAUCE, que también me señala allí, me da también unos días de La UCE, Autodefensas Unidas de gaitalistas. Colombia, sí. El Y, paramilitar. ajá, Ujú. y ya me dan unos días para salir de Cajibío y también a los días sucede pues como el atentado. Ya. Ujú. Ah, tenaz. Bueno, eres muy valiente. Ya te libero porque creo que estás muy ocupadito. Y muchas gracias por esta entrevista. A ti, Sí. gracias por el tiempo, por la paciencia Ah, no, y con ahí mucho, vamos a estar. mucho gusto. Gracias a ti por Siempre, tu con tiempo es cariño y más aprecio. valioso.